Bienvenidos mis queridos hermanos. Queremos como buenos bereanos seguir escudriñando la palabra. Y aquí en Sendas Antiguos Bereanos vamos a escudriñar en esta ocasión cuidado con la levadura. Pero antes hagamos una oración, una tefila, a nuestro Padre Yahweh. Amante querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. En este momento, Padre, nuevamente abrimos tu palabra, la escritura inspirada, porque queremos escudriñar sobre este tema. Que tu Ruaj sea el que nos dé entendimiento y que podamos ser movidos a escudriñar tu palabra y podamos vivirla y compartirla con otros. No tenemos méritos, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero y está próximo a venir. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Escudriñemos, estudiemos, indaguemos sobre la levadura que debemos evitar y conocer quiénes son los que contaminan a otros con su levadura. En la palabra habla de los fariseos. ¿Quiénes o qué eran los peruchim, como es el nombre de los fariseos en hebreo? Pues vamos al primer pasaje en Mashed Lehim, que es el libro de Hebreos. Vamos al capítulo 15, verso 5, y leamos qué eran los fariseos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los peruchim, fariseos. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la Brit Milah y dirigidos a observar la Torá de Moche. Aquí vemos, mis queridos hermanos, algunos puntos interesantes. Peruchim es el nombre hebreo de fariseos. Y ahí dice que los peruchim eran una secta, o sea, un grupo religioso, una secta. Se le llamaba la secta de los peruchim o secta de los fariseos. Indagando en la historia, mis hermanos, alrededor del año 280 antes del nacimiento del Mesías, iniciaron algunas de esas sectas. Los peruchim, los saduceos, los esenios, más o menos del 280 antes del nacimiento del Mesías Yahshua. Ellos, como podemos leer aquí en este pasaje, sometían a los que los seguían al Brit Milah, que es la circuncisión. Aquí dice: es necesario que sean sometidos a la Brit Milah, ¿verdad? Y también animaban a observar la Torá de Moche. El problema es que ellos sometían a una circuncisión que el Padre Celestial había ordenado antes, pero una vez de la muerte del Mesías ya no era necesaria esa circuncisión. Hoy en día ya es voluntaria por salud, por creencia, y se respeta, ¿verdad? No se juzga a quien tiene circuncisión o no. Los doctores la dejan a la voluntad del padre y la madre si quieren hacer circuncisión. Pero acá lo interesante es que esa secta les gustaba someter a que los demás se hicieran la circuncisión. Cuando se la hacen de bebé es como lo ordenó Yahweh. A los días de nacido se hace la circuncisión en el miembro viril. Pero para aquellos que les toca hacer circuncisión en edad adulta o madura, es dolorosa. Es por eso que hoy en día ya no es obligatorio o necesario. Ahora hay que hacer la circuncisión del corazón. Muy bien. ¿Qué advertencia dio Yahshua sobre los peruchim, sobre los fariseos? Acuérdense, mis hermanos, que en todo tema tenemos que incluir, podemos indagar la escritura, pero también tenemos que incluir qué opinaba o qué consejos o qué dijo Yahshua, el Hijo de Yahweh, cuando estuvo aquí en la tierra. Y vamos a ver la advertencia que él dejó. En los 4 primeros libros del Pacto Renovado viene el testimonio. Pero vamos a leerlo en Matilla 16:6. Leamos, mis hermanos. Te invito, mi hermano, mi hermana, a que lo busques en tu Biblia, no importa la versión. Vamos a escudriñar. Y dice la palabra: así que cuando Yahshua les dijo: estén alertas, cuídense del jamez de los peruchim y de los sedukim. Aquí vemos, mis queridos hermanos, una advertencia de Yahshua, el Hijo de Yahweh, Yahshua, nuestro Salvador, el Mesías. Aquí dice: estén alertas,
Cuídense del hametz. Hametz es la levadura de los fariseos, de los peruchim, y menciona al otro grupo de secta de los saduceos, sedukim. Pero aquí vemos cómo el mismo Yahshua, el hijo de Yahweh, nos dice, les dijo a ellos en su tiempo y nos dice hoy en día, estén alertas, cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces por eso nosotros al escuchar esas palabras tenemos que escudriñar, a ver, ¿quiénes son los fariseos, los saduceos? ¿Qué es la levadura? ¿Qué es lo que tenemos que cuidarnos de ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se comportaban en aquel tiempo? Para ver si hoy en día también existen unos fariseos similares. Porque a través de todas las religiones hay mucho fariseísmo. Y tenemos que cuidarnos de esa levadura de los fariseos. Hametz, ya lo dijimos, esta palabra que está aquí del hebreo, hametz, es algo que está leudado o fermentado. Por eso lo han traducido en levadura. Es lo que infla el pan. Por eso cuando uno come pan sin levadura es un pan plano, aplastadito, más como una galleta. Pero el hametz es la levadura, infla, fermenta el pan. Y aunque hoy en día la gente prefiere el pan así inflado con levadura, hay momentos en que Yahweh ordenó al pueblo que se comiera el pan sin levadura. También se conoce como el pan ácimo, ¿verdad? Que es muy común en Pesaj. Nosotros debemos cuidarnos de la levadura que nos fermenta. ¿Cómo sabemos que no se refiere al pan? Veamos lo que sigue diciendo Yahshua en Matías 16:11. Es el libro de Mateo en las Biblias modernas. Sigue Yahshua hablando. ¿Cómo se les ocurre a ustedes creer que yo, Yahshua, estaba hablando de pan? Guárdense del hametz, de los peruchim y los sedukim. Aquí él mismo está aclarando que no se refería literal a la levadura del pan físico que uno come para alimentar el cuerpo. Aquí él era muy preciso en decir, ¿cómo se les ocurre que yo estaba hablando de pan? Porque los talmidim, los discípulos, de momento dijeron, oh, la levadura del pan, la que infla el pan. Pero aquí les está diciendo, no estoy hablando de la levadura del pan literal. Yahshua hablaba, ¿se acuerdan? Con símbolos, con ejemplos, con masal, que son parábolas. Y vuelve a decir, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí ven? Si Yahshua lo dijo varias veces, es porque estaba preocupado por sus seguidores. Y todo lo que se vivió en aquellos tiempos se vuelve a repetir, para bien o para mal, mis queridos hermanos. Hoy en día nos sirve este pasaje para que nosotros pensemos, ok, Yahshua en la escritura no habla literal del pan para el cuerpo. Está hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sigamos leyendo el 16:12. Dice la palabra. Entonces ellos entendieron. Tenían que tener cuidado, no con el pan, sino con las enseñanzas de los peruchim y los sedukim. Mis hermanos, aquí ya vamos entendiendo. Aquí ya los mismos seguidores, talmidim, discípulos de Yahshua, iban entendiendo. Dice, tenían que tener cuidado, no con el pan literal para el cuerpo, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos, con las enseñanzas de los religiosos, de los teólogos, de los sabios de ese tiempo, ¿verdad? Nosotros en este tiempo pues ya no tenemos fariseos ni saduceos, pero sí tenemos pastores, tenemos reverendos, sacerdotes, laicos, predicadores. Esos eran los fariseos y saduceos de aquellos tiempos. Entonces, aquí entendemos que Yahshua se refiere a las enseñanzas fermentadas, enseñanzas torcidas que predicaban esos líderes religiosos en su época.
Nosotros cuando leemos un pasaje tenemos que aplicarlo a nuestros tiempos. ¿Será que hoy en día hay fariseos que están enseñando algo fermentado, algo diferente a la palabra? Es por eso que tenemos que estar alertas, tenemos que cuidarnos, guardarnos de la levadura de los fariseos. Leamos otro consejo de Yahshua sobre los fariseos. Vamos a Matilla 23, vamos a leer verso 1 al 3. En esta versión vamos a leer la versión Kitbe. La anterior era la Dabar de Yahweh. Leamos. Habló Yahshua diciendo a la multitud y a sus talmidim sobre la autoridad, que en hebreo es Kesai, de Moche, se sientan los sofrim y los peruchim, saduceos y fariseos. Por lo tanto, todo lo que Moche dijo que guarden, chomer, es guarden, eso guarden, vuelve a poner chomer, pero no hagan según lo que ellos hacen, masim, que es hacer, porque ellos, los fariseos, no hacen lo que dicen. Si ven, mis queridos hermanos, aquí vemos un pasaje muy interesante y hemos tomado el pasaje de la Kitbe de Matilla 23:1-3. ¿Por qué? Porque en algunos pasajes, versiones modernas de la Biblia, dice un poquito diferente en este pasaje. En algunas versiones modernas dice que tengamos cuidado de obedecer lo que Moche enseñó. Si ven cómo han torcido algunas versiones para hacer creer a la gente que no, lo que Moche enseñó ya no hay que obedecer. ¿Sí ven? Pero en esta versión restaurada, la Kitbe restaurada, dice, vamos a repasarla, Yahshua le dice a la multitud, los que estaban con él, que la autoridad de Moche, hay un grupo de religiosos que se sientan sobre ella. O sea, religiosos de los tiempos de Yahshua, religiosos de los tiempos de hoy, se sientan en la autoridad que Yahweh le dio a Moche. Y entonces ellos se creen que pueden cambiar, agregar y quitar a la palabra. ¿Por qué? Porque Yahweh inspiró a Moche a escribir el Pentateuco, los primeros 5 libros, la Torah que le llaman. Pentateuco le llaman en griego, Torah en hebreo. ¿Sí ven? La autoridad que Yahweh le dio a Moche de escribir ordenanzas, mitvot, consejos para vivir una vida kadosh, una vida adecuada que honre al Padre Yahweh. Pero entonces hoy en día hay religiosos, como en los tiempos de Yahshua eran los fariseos y saduceos, se sientan como en la silla, como en el trono que Moche tenía de autoridad. Y entonces luego Yahshua les dijo, todo lo que Moche dijo que guarden, eso guarden. Si ven, Yahshua vino a enseñar de la Torah y del Tanaj. El Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, todavía no se escribía. Por lo tanto, él habló de la Torah y el Tanaj. Pero el consejo que dice, así como cuidado con la levadura, Yahshua les dice, no hagan según lo que ellos, los fariseos, hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. ¿Qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Que en los tiempos de Yahshua habían religiosos que hablaban, pero no hacían ellos. Ellos querían que todos obedecieran, pero ellos no lo hacían. Hoy en día pudiera estar pasando lo mismo. Yo te presento el tema, tú, mi hermano, mi hermana, escudriña con oración y humildad para que el Ruach te muestre si está pasando algo así en tu congregación, en tu grupo o donde tú te reúnes. Lo interesante es que hay que hacer lo que Moche dijo que hiciéramos. ¿Por qué? Porque Yahweh lo inspiró. Pero no hacer lo que los fariseos de hoy en día dicen que debemos de hacer y algunas cosas ellos mismos no las hacen. ¿Sí ven? Son consejos de Yahshua, no son mías, no son mis palabras. Son los consejos de la palabra inspirada por Yahweh y que Yahshua vino a compartir cuando él vivió acá. Sigamos leyendo Matilla 23:4. Es el libro de Mateo. Vamos al siguiente pasaje de la versión Kitbe restaurada. Está hablando de los fariseos.
Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí vamos entendiendo, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que hacían los fariseos en los tiempos de Yahshua y hacen hoy en día los religiosos en nuestro tiempo? A ellos les gusta atar cargas pesadas y difíciles de llevar. A ver, ¿son cargas pesadas y difíciles de llevar que Yahweh dio en su palabra? No, mis hermanos. Porque Yahshua dijo que su carga es ligera. Entonces aquí está hablando de fariseos religiosos que ponen cargas extras que no están en la Torá ni en el Tanaj. Cargas pesadas y difíciles de llevar. Y se las ponen a los hombros de los hombres, de los que viven en ese tiempo, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Ellos sí mandan y señalan y hablan, pero a ellos que ni los juzguen ni les critiquen. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan, mis hermanos? En aquel tiempo los fariseos tenían unas tradiciones, otras reglas fuera de la Torá y el Tanaj. ¿Se acuerdan? Yahweh inspiró que el Shabbat hay que guardarlo, hay que obedecerlo, es un día Kadosh, un día diferente. ¿Cuál fue la carga pesada y difícil de llevar que pusieron los fariseos? No camines cierta distancia, no cargues cierto peso en tu bolsa. No, si se cae una persona, no le ayudes a levantarse. ¿Sí ven? Eso no está en la Torá ni en el Tanaj. Son cargas pesadas, difíciles de llevar. Agregaban a la palabra lo que la palabra no dice. Y hacían que los hombres, en vez de disfrutar el Shabbat, estuvieran tristes, caminaban y se paraban, ya no podían caminar. Veían una persona tirada, no la podían ayudar. ¿Sí ven? Y posiblemente algunos de esos fariseos ni ellos mismos guardaban sus propias tradiciones. Sigamos leyendo el 23.5 de la versión Kisvé restaurada. Y dice: pero todos los Masim HaMitzvot, que significa que hacen los mandamientos, lo hacen para ser vistos por los hombres. Hacen y usan tefilín, que son filacterias, oraciones largas, y alargan sus sillot, las memorizaciones, lo que ellos tienen que memorizar de los mandamientos, de las ordenanzas, y las hacen largas, las memorizaciones, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿qué hacían los fariseos? Hacían mandamientos, agregaban otros mitzvot aparte de lo que el Padre Yahweh dio. Y ahí dice que ¿para qué lo hacían? Para ser vistos por los hombres, que los vieran, que ellos eran obedientes, que ellos ponían nuevos mandamientos. Y hacían oraciones largas en público. Y en otros pasajes habla de que hacían oraciones de pie, como hipócritas. Y alargaban sus memorizaciones o la repetición de los mandamientos. Si ven, mis hermanos, hoy en día ocurre eso. A otros les gusta sentarse en la silla de honor y que todos estén allá y estos acá. O sea, son los ejemplos de lo que los fariseos hacían en los tiempos de Yahshua. Y vean ustedes si algo así está sucediendo hoy día con los fariseos modernos. Entonces, en esta Biblia, en esta escritura, podemos ver cómo hay fariseos que les gusta agregar ordenanzas que no están en la Torá. De las diferentes denominaciones han agregado mandamientos, costumbres, doctrinas, tradiciones que no tienen un escrito, están en la Torá y en el Tanaj. Entonces, por eso nosotros tenemos que obedecer la escritura original solamente y hacer a un lado todos los demás mandamientos y doctrina de hombres que se le han querido agregar en todas las denominaciones. Ahora bien, aquí está hablando de los fariseos, que eran los religiosos. ¿También se refiere a alguien más o solo se refiere a la levadura de los líderes religiosos? Vamos a leer el siguiente pasaje de Marcos, Yahanan Mordecai, versión hebrea, capítulo 8, verso 15. Vamos a leer qué otra levadura está hablando Yahshua.
De modo que cuando Yahshua les dijo, cuídense, guárdense del Hamed de los Peruchim y del Hamed de Herodes. ¿Quién era Herodes en ese tiempo, mis queridos hermanos? Era el gobernante. Roma había puesto un gobernante sobre los Yahudim, sobre los judíos. Y este gobernante era Herodes. Así que también aquí se agrega que aparte de cuidarse la levadura de los fariseos, también nos cuidemos de la levadura de los gobernantes o políticos. En este caso, el Hamed de Herodes. También tenemos que estar pendientes de que lo que nos quieren imponer o que obedezcamos no esté en contra de la Torá y el Tanaj. ¿Sí ven, mis hermanos? Todo lo que esté en contra del Torá y Tanaj son levadura tanto de fariseos como en este caso levadura de Herodes, levadura de políticos y gobernantes. También pongamos cuidado, mis queridos hermanos. Tenemos que obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Así que pongamos cuidado y veamos ahora qué otras características tienen esos fariseos que fermentan la palabra. Vamos al libro de Lucas 12:1. Tú lo conoces como Lucas en tu Biblia moderna. Leamos, mis hermanos. Mientras tanto, se juntó una multitud de miles y miles. Tantos se reunieron que se pisaban unos a otros. Yahshua comenzó a decir a sus talmidim primeramente, cuídense del Hamed de los Peruchim. Por esto quiero decir la hipocresía de ellos. Mis queridos hermanos, se reunía mucha gente, mucha multitud con Yahshua. Y cuando él les hablaba, aquí en la versión de Lucas, les está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos, de los Peruchim. Pero da otra característica común en los fariseos. Por esto quiero decir la hipocresía de ellos. ¿Sí ven? Aquí está agregando otra característica que es de los fariseos que comparten o leudan o fermentan la palabra. La hipocresía de ellos. ¿Qué es la hipocresía? Es hablar, hablar, hablar para que otros obedezcan, otros crean y ellos mismos no se someten a sus propias palabras. Eso es una hipocresía. Y Yahweh nos conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ellos sí quieren someter a otros, pero ellos no se someten. ¿Sí ven? Esa es la hipocresía de los fariseos en los tiempos de Yahshua. Y la cosa es ver si hoy en día no estará pasando lo mismo con los pastores, sacerdotes, reverendos, los religiosos de hoy en día. Analicemos, mis hermanos, con oración y humildad. Matidya 9:11, el libro de Mateo. ¿Qué más sigue diciendo Yahshua? Miren, cuando los Peruchim vieron esto, dice la escritura, dijeron a sus talmidim, a los discípulos, ¿por qué su rabí, su maestro, come con cobradores de impuestos y pecadores? Aquí vemos otra característica de los fariseos. Los fariseos critican a las demás personas. En esta ocasión criticaron a Yahshua por comer con pecadores y cobradores de impuestos. En esos tiempos, los Yahudim veían mal al cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque ese dinero era para Roma, para el imperio pagano que tenía sometido al pueblo de Yahweh. Entonces, al ver que Yahshua se sentaba en una mesa a comer con pecadores y cobradores de impuestos, pues lo criticaban. Pero mis hermanos, ¿a quiénes vino el Hijo de Yahweh a buscar? Leámoslo en Lucas 5:32, es el libro de Lucas. Vamos a leer a quiénes vino Yahshua, el Hijo de Yahweh. Él dijo, no he venido a llamar a los justos, sino más bien a llamar a los pecadores, para que se vuelvan de sus pecados a Yahweh. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿cómo íbamos a esperar en ese tiempo que Yahshua nomás estuviera con puros justos, puros que no hubieran pecado? No, mis hermanos, Él vino aquí a llamar a los pecadores, a visitarlos, a convivir con ellos, a darles testimonio, a predicarles,
a sanarlos. ¿Para qué? Para que después de convivir con ellos, de ayudarlos, se vuelvan de sus pecados, o sea, hagan techubá, se vuelvan de sus pecados, se vuelvan al camino correcto. Solo hay dos caminos, el correcto y el de pecado. Entonces, el Yahshua vino a llamar a los pecadores para que hagan techubá, vuelvan de sus pecados a Yahweh, al Padre Celestial. Pero a los fariseos les gusta criticar. ¿Por qué estás comiendo con pecadores? Y lo peor es que no fueron directo con Yahshua, fueron con los seguidores de Yahshua. Fueron a murmurar, fueron a chismear, a acusar. ¿Por qué Yahshua está comiendo con pecadores? Leamos el siguiente pasaje para conocer otra característica de los fariseos. Vamos a leer Lucas 5:33, el siguiente pasaje, el siguiente verso, que dice: y ellos le dijeron, los talmidim de Yohanan, Juan el Bautista, Yohanan el inmersor, están siempre ayunando y orando. Asimismo, los talmidim de los peruchim, o sea, de los fariseos. Pero los tuyos, le dicen a Yahshua, están siempre comiendo y bebiendo. Otra crítica para los seguidores de Yahshua. ¿Cuál era el problema aquí? Que los fariseos estaban comparando, diciendo, los seguidores de Yohanan, el inmersor o Juan el Bautista, están siempre ayunando y orando. Entonces ellos veían que los otros talmidim de Juan el Bautista ayunaban y oraban. Igual los seguidores de los fariseos, de ellos mismos, ayunaban y oraban. Y luego viene la crítica. Pero los tuyos, o sea, los talmidim, los seguidores, los discípulos de Yahshua, están siempre comiendo y bebiendo. ¿Sí ven, mis hermanos? Este es el ambiente de un fariseo. Le sale el ruaj del fariseo. Ellos siempre están comiendo y bebiendo. Invariablemente, mis queridos hermanos, sabemos que los talmidim de Yahshua estaban comiendo y bebiendo lo que la Torá y el Tanaj permiten, no lo prohibido. Ellos comen lo que está autorizado por el Padre Yahweh en la Torá y en el Tanaj. Pero a los fariseos les gusta criticar, les gusta comparar. ¿Por qué los otros ayunan? Y estos nomás se la pasan comiendo y bebiendo, lo que es permitido por la Torá, obviamente. Así que ellos, ¿qué quieren hacer? Que todos ayunen, que todos oren a la hora y en el lugar que ellos ponen. Ellos quieren sacrificios, ellos quieren apariencia, como ellos lo hacen. ¿Y qué les contestó Yahshua, mis queridos hermanos? Interesante, porque Yahshua los escuchó y viene la respuesta. Leamos Lucas 5, 34 y 35. Yahshua les dijo, a Yahshua les gustaba hacer preguntas. ¿Pueden obligar a los invitados a la boda a ayunar mientras el novio está con ellos? Yahshua era el novio. El momento vendrá cuando les será arrebatado el novio y cuando este momento llegue, ellos ayunarán. Tremenda respuesta, mis queridos hermanos. Los fariseos estaban, oye, pero es que nomás se la pasan comiendo y bebiendo, y nosotros, nuestros seguidores y los de Yohanan, hacemos ayuno y oración. ¿Y qué les dice Yahshua? ¿Pueden obligar a los invitados a la boda a ayunar mientras el novio está con ellos? ¿Quién es el novio? Yahshua. ¿Se acuerdan la parábola, el masal de las 10 vírgenes? Estaban esperando al novio, a Yahshua, en la segunda venida. En ese momento Yahshua, el novio, estaba con ellos. ¿De qué servía ayunar si Yahshua estaba en persona con ellos? De nada servía, mis hermanos, estar ayunando, aparentando, hacer sacrificios. Y él les dice, el momento vendrá cuando les será arrebatado el novio, cuando Yahshua, después de morir, resucitar, iba a subir al cielo y ya no iba a estar con ellos. Y entonces sí, ¿qué iban a hacer? Llegará el momento en que ellos ayunarán. ¿Sí ven, mis hermanos? Todo tiene su tiempo y su lugar. No cuando digan los fariseos.
sino cuando el Ruaj te manifieste que tienes que ayunar, que tienes que orar. Pero no hacerlo en público para que otros vean o para aparentar que ayunamos y que oramos. Y andarlo anunciando, y yo ayuno, y yo hago esto, y yo hago lo otro. No, mis hermanos, hazlo en privado, que tu Padre Celestial en privado te ve y entonces Él te va a recompensar en su debido tiempo. Entonces no critiquemos. Si unos comen, unos beben, si unos ayunan, no critiquemos. Hay tiempo para todos, mis queridos hermanos. Otra característica de los fariseos, según la Escritura, según Yahshua, está en Matilla 12:2. Leamos. Los peruchim, los fariseos, le vieron a Yahshua y sus seguidores y le dijeron, mira, tus talmidim están violando el Shabbat. Si ven, mis hermanos, otra característica de los fariseos. ¿Qué hace el fariseo? Está observando. A ver, ¿quién está bien, quién está mal en el grupo? A ver, está violando el Shabbat. Está violando esto. Violó lo otro. Pero mis hermanos, ¿con quién iban los talmidim? Con Yahshua. Yahshua estaba con ellos. ¿Ustedes creen que Yahshua y los talmidim iban a estar a propósito violando lo que la Torá y el Tanakh dicen sobre el Shabbat? Claro que no, hermanos. Ellos obedecían el Shabbat de acuerdo a la Torá y al Tanakh. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que estaban violando? Según los fariseos. Estaban violando el Shabbat según las tradiciones de hombre, según los mandamientos que al hombre le gusta agregar. ¿Se acuerdan que leímos las cargas que ponen en los hombros de los hombres? Esos eran los mandamientos que estaban violando según los fariseos. Hoy en día igual. Nosotros sabemos que el Shabbat, el séptimo día de reposo, para disfrutar es un deleite. Pero hay fariseos que están al pendiente, señalando, hizo esto, hizo lo otro. Está violando el Shabbat. Pero mis hermanos, mientras obedezcamos lo que dice la Torá y el Tanaj, estamos guardando el Shabbat, de acuerdo a la voluntad del Padre Yahweh que está en los cielos. ¿Sí ven, mis hermanos? Los fariseos promueven otras ordenanzas, otros mandamientos que no están en la Torá y el Tanaj, que hacen cargas, incluyen unos en Shabbat. Matilla 16:1, sigamos leyendo. Otra característica de los fariseos. Luego, algunos peruchim y seduquim vinieron para tenderle una trampa a Yahshua, pidiéndole que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo. ¿Qué otra característica de los peruchim que leudan la verdad, la palabra? Vinieron a tenderle una trampa a Yahshua. O sea que ellos se juntan y planean. Vamos a llegar con Yahshua y le vamos a hacer una pregunta. Vamos a ponerle algo capcioso, algo que no tenga cómo responder, para que diga algo erróneo y acusarlo. ¿Sí ven, mis hermanos? Tenderle una trampa a Yahshua, porque ellos no lo consideraban el hijo de Elohim. Y hasta eso, hay religiosos que hoy en día gustan de tender trampas a los demás. Pensar, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees en esto? ¿Tú crees en lo otro? Tú dijiste esto, tú dijiste lo otro. ¿Para qué? Tender una trampa. Pero mis hermanos, nosotros somos humanos. Podemos equivocarnos. Yahshua no se equivocó mientras él vive aquí. Es el único que no se ha equivocado. Nosotros como humanos nos podemos equivocar. Lo importante no es si me equivoco o no. Lo importante es reconocer nuestros errores. Tener humildad para aceptar nuestros errores si en algún momento nos equivocamos. Pero cuidado con los fariseos, con los religiosos de hoy en día que buscan tender una trampa a los demás. Ver a ver en qué se equivoca, qué dice mal, qué interpreta mal de la Escritura para, se equivocó. Ellos lo planean, se juntan. Por eso dice tenderle una trampa a Yahshua, el hijo de Yahweh. Algunos fariseos van a algo más profundo, tristemente, en sus planes. Leamos el siguiente pasaje, Matilla 12:14, el libro de Mateo. Dice, pero los peruchim salieron de allí y empezaron a tramar cómo podrían destruir a Yahshua.
Tremendo, mis queridos hermanos. Ya los fariseos no hallaban cómo hacer para callar a Yahshua, porque ellos no lo reconocían como el Hijo de Yahweh. A pesar de las evidencias, a pesar de que él hablaba del Tanaj y de la Torá. Y entonces, ¿a qué llegaron? A tramar. ¿Qué es tramar, mis hermanos? Juntarse entre ellos, dialogar, poner plan. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo triste es lo que querían, destruir a Yahshua. Imagínense, mis queridos hermanos. Tan cegados estaban que no reconocían al hijo de Elohim, al hijo de Yahweh. Hoy en día también hay religiosos fariseos que les gusta tramar, juntarse. Y hoy en día podríamos pensar dos formas de destruir. La literal, que es destruir, quitar la vida, que es algo muy triste y que nadie debemos quitar la vida a nadie. Pero el otro lado es destruir de reputación. Destruir que esa persona ya no predique, que esa persona ya no visite a los hermanos, que esa persona ya no hable lo que está hablando. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Eso es parte del fariseísmo religioso que hubo en tiempos de Yahshua y hoy en día seguramente lo hay en las diferentes denominaciones. Entonces, cuidado de la levadura de los fariseos. No vayamos a esas reuniones donde traman destruir a alguien, donde hacen planes para hacer algo contra otra persona. Algunos traman, lo hacen en secreto, se reúnen. ¿Que no saben que el Padre Celestial los está mirando? ¿Que no saben que el Padre Celestial se da cuenta que usan sus horas sagradas para tramar? Qué triste, mis queridos hermanos. Tengamos cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Qué más pasa con los fariseos, mis queridos hermanos? Leamos Matilla 15:12, libro de Mateo, sigamos leyendo, que dijo Yahshua. Los talmidín vinieron a él, a Yahshua, y dijeron, ¿saben que los peruchim se ofendieron al oír lo que dijiste? O sea que los fariseos de aquel tiempo se ofendían por lo que Yahshua, el hijo de Yahweh, hablaba o predicaba. Se ofendían. Yahshua les hablaba a toda la gente, le hablaba a los pecadores. Él compartía lo que él aprendió del Padre Yahweh. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? Se ofendían. Hoy en día también, mis hermanos, diferentes hermanos, hermanas, predican, presentan la palabra, visitan, leen la escritura. ¿Y qué pasa con los religiosos, los fariseos? Se ofenden. Pues no se deberían de ofender con la persona, oféndanse con la escritura, si esa persona está hablando de acuerdo a la palabra. Lo que Yahshua hablaba ofendía a los fariseos. ¿Qué les contestó Yahshua a sus talmidim sobre los peruchim, sobre los fariseos? Leamos el siguiente verso, el 15:13. Yahshua les contesta. Él respondió, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? La respuesta de Yahshua fue contundente. Toda planta que el Padre Yahweh no haya plantado será arrancada de raíz. ¿Por quién? ¿Por los talmidim de Yahshua? No, mis hermanos, no. Él a su momento lo hará. Nuestro Padre Yahweh lo arrancará. Posiblemente no mañana, no en un mes, no en un año, no sabemos. Son los tiempos de Yahweh, no son nuestros tiempos. Que no nos mortifiquemos la levadura de los fariseos. Dejémoslo todo al Padre Celestial. Aferrémonos a esta promesa. Toda planta que el Padre Yahweh no haya plantado será arrancada de raíz. No dice ustedes arránquenla, ustedes córtenla, ustedes cállenlo. No, mis hermanos. Dice que el Padre va a actuar. Él va a arrancar de raíz a su tiempo esa planta que Él no haya plantado. No importa la denominación, no importa la religión. ¿Sí ven, mis hermanos? Tenemos que dejar todo al Padre Celestial. El 15:14, ¿qué más dijo Yahshua? Dice, déjenlos estar. ¿A quién? A los peruchim, a los fariseos. Pues son guías ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos se caen
en un hoyo. ¿Sí ven, mis hermanos? Los fariseos mortifican a los seguidores de Yahshua. Pero ¿qué les dice Yahshua? No se preocupen, no se mortifiquen, no arranquen esas plantas de los fariseos. Déjenlos estar, déjenlos ser, déjenlos vivir, déjenlos hablar. ¿Y qué les dice? Los fariseos son guías ciegos. Y cuando un guía ciego a otro ciego, los dos se caen en un hoyo. Entonces no hagamos nada, mis hermanos. No caigamos en el jueguito de la levadura de los fariseos. Déjenlos. Si ellos son fariseos, son guías ciegos. Y si otros los siguen a ellos, pues ambos son ciegos. Y con el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues los dos se caen en un hoyo porque no ven. Ese consejo les dio Yahshua a los talmidim, ¿verdad? Que los dejen, ignórenlos, no caigan en sus discusiones, no se enojen, déjenlos. Si ellos son planta que Yahweh no sembró, van a ser arrancados a su tiempo. ¿Cuál era el asunto de esta ofensa que sufrían los fariseos? Leamos, mis queridos hermanos, Matilla 15, 10 al 11. Unos versos anteriores a lo que estábamos leyendo. Luego Yahshua llamó a la gente y dijo: oigan y entiendan esto. Lo que hace a una persona impura no es lo que entra por la boca, más bien es lo que sale de su boca, eso es lo que la hace impura. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Porque el fariseo está muy preocupado que si se lavó las manos o no, según el ritual. Que si comió, según el ritual. Que si comió algo, según los mandamientos de hombre o las tradiciones de hombre. Pero mis hermanos, ¿qué les dice Yahshua? Lo que hace impura a una persona no es lo que entra por la boca. No es la comida que el Padre Yahweh autorizó en el Tanaj y el Torah. Eso no es lo que hace una persona impura. Mientras uno coma y beba lo que la Torah y Tanaj autorizó, no nos vuelve impuros, porque alguien lo diga. ¿Qué es lo que nos vuelve impuros? Lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos. Eso es lo que nos hace impuros. Tremendas palabras, ¿verdad, mis queridos hermanos? Por esta frase se ofendieron los fariseos, porque él dijo: no se preocupen por lo que comen, mientras sea de acuerdo a la Torah, y lo que beban. Preocúpense por lo que se habla. Eso es lo que vuelve impuro a una persona. Lo vuelve pecador, no lo que come, según la Torah o Tanaj, sino lo que habla. Entonces, por eso todo lo que comemos y bebemos es para honra y gloria a nuestro Padre Yahweh. Él ha aprobado alimentos, frutas, verduras, granos, animales limpios para comer. Eso que comemos, de acuerdo a la Torah y Tanaj, no nos vuelve impuros. Lo que nos vuelve impuros es lo que hablamos. Y sigue Yahshua explicando el tema. Vamos a leer el siguiente pasaje, el 15, vamos a brincarnos al 17 y 18. Miren lo que dice. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después pasa a la letrina? ¿Sí ven la pregunta? Pero lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón y eso es lo que hace a una persona impura. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? El fariseo se preocupaba, no se lavó las manos de acuerdo a la tradición. Hoy en día, es que está comiendo tal cosa. Pero si estamos comiendo y bebiendo de acuerdo a la Torah, no nos vuelve impuros. ¿Por qué? Porque todo alimento aprobado por la Torah y el Tanaj entra al cuerpo, va al estómago. Después de un proceso de varias horas, ¿qué pasa con este alimento? Lo que el cuerpo no lo absorbe, va a la letrina. Y ya, este es el ciclo del alimento, no pasa nada. El cuerpo, el Padre Yahweh lo hizo tan perfecto, pero ya vivimos en pecado, obviamente, ya no es tan perfecto. Pero el cuerpo desecha lo que no necesita. Pero la comparación es lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón, o sea, de lo que pensamos. Y hay una frase de que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de la boca, la crítica, la calumnia,
¿sí? Viene del corazón. Y eso es lo que hace a una persona impura. No si se lava las manos correctamente de acuerdo a la doctrina de hombre, no si come o no tal cosa. Lo que hablamos, mis hermanos, lo que le decimos a los hermanos, a las personas que piensan igual que nosotros o a las que no piensan igual que nosotros. Eso es lo que de verdad vuelve a una persona impura. Ese es el problema de los fariseos. Se preocupan más en los detallitos de las doctrinas de hombre que en lo que realmente dice la palabra. Y por eso Yahshua vino a aplicar la palabra y quitarle el sentido estricto y literal para volverlo una palabra viva, una palabra en acción. Si antes no se podía en Shabbat sanar, Yahshua vino a sanar en Shabbat. Si antes en Shabbat no se podía ayudar a alguien necesitado, ahora Yahshua vino a ayudar al necesitado, aunque fuera Shabbat. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Lo que uno habla nos vuelve más impuro que lo que si nos lavamos las manos o comemos mientras esté de acuerdo a la palabra. Shaul también nos da otra característica de los fariseos que fermentan la palabra. Vamos a verlo en Corin Jim Aleph, que es 1 Corintios 5, 6. Leamos, mis hermanos. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No han oído el dicho? Solo se necesita un poco de levadura para leudar toda la masa. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Shaul también da consejos, que la jactancia no es buena. Jactarse es yo esto, yo lo otro, yo hice, yo lo otro, yo acá, yo. Esta es la jactancia de los fariseos, de los religiosos. Eso, mis queridos hermanos, no es buena, no es bueno jactarse. ¿No han oído el dicho? Solo se necesita un poco de jamet, un poco de levadura para leudar, para fermentar toda la masa. Con un poquito de jactancia ya se leuda el testimonio o toda la predicación. ¿Sí ven, mis hermanos? Tengamos cuidado. Aquí Shaul se daba cuenta que habían religiosos que se jactaban. Entonces él decía, con eso poquito de jactancia ya leudaron, ya echaron a perder toda la masa. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, seamos humildes de no jactarnos, de no yo, que eso es jactancia. Cuando conocemos una verdad que no obedecíamos antes, ¿qué debemos hacer? Pues Shaul nos da un consejo para eso. Vean lo que dice Corin Jim Aleph 5:7, el siguiente verso de 1 Corintios. Dice Shaul, despójense del viejo jamet, o sea, de la vieja levadura, para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Cuando nosotros antes obedecíamos doctrinas de hombres, tradiciones, cosas que no están en la escritura original, en el Tanaj y en la Torá, estábamos con levadura. Entonces Shaul, ¿qué dice? Despójense de la vieja levadura, jamet, para que puedan ser una masa nueva. Al momento que yo conozco una verdad que antes no obedecía, es quitar esa levadura para hacer una nueva masa a la orden, a la disposición de nuestro Padre Yahweh y de su Hijo Yahshua. ¿Por qué? Porque al quitar esa levadura anterior, ahora sí estamos sin levadura, dice aquí. Al quitar, pero tenemos que quitar esas tradiciones, esas creencias de antes. Por eso es que cuando uno encuentra una verdad que ya estaba desde el principio en la Torá y en el Tanaj, tenemos que hacer una revisión de todas las demás verdades que creíamos que eran correctas, para ver si no queda algo que leuda, algo que fermenta todavía nuestra masa. Tenemos que volver a escudriñar, cuestionar lo que habíamos creído para quitar esa levadura. Podría haber otra levadura ahí que no la hemos querido quitar. Despójense de la vieja levadura. Quítense tradiciones, mandamientos de hombres que no están en la Torá y en el Tanaj. ¿Por qué? Porque nuestro cordero ya fue sacrificado. En honor a Él, en gratitud a Él, tenemos que quitar toda la levadura, que no quede ni un ápice de levadura en nuestro ser.
porque él ya murió. El cordero de Pesaj ya fue sacrificado. Una vez que quitamos las viejas creencias, la levadura de antes, las tradiciones de hombre que obedecíamos antes, ¿ahora qué? Leamos el siguiente pasaje, Corin Yimalev 5:8. Sigue Shaul dándonos consejos. Ahora sí, ya quitamos la levadura. Vamos a celebrar el Seder no con un hamed sobrante, el hamed de maldad y perversidad, sino el matzah de pureza y verdad. ¿Qué es lo que dice aquí, mis hermanos? Que ya cuando quitamos la levadura, las creencias de antes que pensábamos que era verdad, pero era levadura de fariseo, ahora sí vamos a celebrar el Seder. ¿Qué es Seder? Seder es el orden, la colocación correcta de Pesaj. Entonces dice, vamos a celebrar el Seder, el orden, no con una levadura sobrante, no con la levadura de antes. El hamed, o sea, la levadura de maldad, que era la que teníamos antes, que los fariseos nos han dado y que no está en la Torá ni en el Tanaj. Es una levadura de maldad y perversidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el matzah. Matzah es el pan sin levadura. Por un lado tenemos el hamed, que es la levadura, algo que leuda, fermenta. Lo contrario es el hamed, el matzah, matzah, contrario a hamed. Matzah es la pan ácimo, pan sin levadura. Por eso, mis hermanos, cuando quitamos toda creencia, toda doctrina de hombre, de fariseos que teníamos antes, ahora sí podemos tener un orden, celebrar el Seder, un orden. El Pesaj tenía un orden de oraciones y alimentos que se deben comer en Pesaj, que era una cena familiar que fue instituida el primer día de Pesaj, día 14 de Nisan, del primer mes. Estamos en esta ocasión próximo, falta un mes para esos días. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es el Seder? Lleva el pan ácimo, pan sin levadura, lleva la carne de cordero, lleva las hierbas amargas y otros elementos, otras verduras y frutas. ¿Sí ven, mis hermanos? Tenemos que quitar esa levadura, esas creencias de antes que no están en la Torá y el Tanaj. Tenemos que dejar de obedecer a fariseos que nos quieren poner cargas aparte de la Torá y Tanaj. Torá y Tanaj nos dan consejos para obedecer, pero los fariseos quieren que andemos cargando cosas extras que no son correctas. Y entonces sí, podemos celebrar el Seder, el orden de los alimentos. Pan sin levadura, carne de cordero, hierbas amargas y las demás cosas que se celebran en Pesaj. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? A eso se refería Shaul, de seguir celebrando Pesaj. El Mesías ya había muerto y hoy en día la mayoría de las religiones no celebran Pesaj. Pero ahí dice que hay un Seder, hay un orden de alimentos. Pan sin levadura, carne de cordero, hierbas, frutas, verduras. ¿Sí ven, mis hermanos? Se sigue con eso, con ese orden. Pero cuando uno quita la levadura de los fariseos. Hoy se creen y se predican algunas tradiciones de hombres que son levadura que fermenta nuestra vida. En los tiempos de Yahshua sucedió algo así. Leamos en Matilla cómo se dio esa tradición. Matilla 28, vamos a leer 13 al 15. Y les dijeron, eso fue despuesito de la muerte del Mesías, de la muerte y de la resurrección. Y les dijeron, digan a la gente, sus talmidim vinieron durante la noche y se robaron el cuerpo mientras dormíamos. Si el gobernante oye de esto, nosotros aclararemos la cuestión con él y no tendrán ningún problema. Los soldados tomaron el dinero e hicieron tal como les habían dicho, y esta historia, esta tradición, ha sido divulgada por los judíos hasta hoy mismo. ¿Sí ven, mis hermanos? Una tradición, un mandamiento de hombre, una historia que no es correcta. Vinieron los fariseos y dijeron a los soldados, digan a la gente. Y si el gobernador tiene un problema, no hay problema, nosotros aclararemos con ellos. El sistema religioso de los fariseos hablando con el sistema político. ¿Para qué? Para que le digan a la gente que
vinieron los talmidim y robaron el cuerpo. ¿Pero qué hubo de por medio? Dinero. A los soldados recibieron dinero para decir que los discípulos habían robado el cuerpo, o sea que no resucitó. Y esa historia ha sido divulgada por los judíos hasta hoy mismo. Una tradición, mandamiento de hombre. Por eso muchos mesiánicos todavía están esperando la primer venida del Mesías. ¿Por qué? Porque han obedecido esta tradición. ¿Sí ven? Que Él no resucitó, que robaron el cuerpo. Así como eso, mis hermanos, hay más tradiciones hoy en día. Así que los peruchim aplicaban la justicia a su manera. Si nosotros aplicamos esa misma justicia como ellos, ¿tendremos oportunidad de alcanzar la salvación? ¿Qué dijo Yahshua? Leamos lo que Él dijo. Mateo 5:20, el libro de Mateo. Vean lo que dice. Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá, los escribas, y los peruchim, los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Mis hermanos, si nuestra justicia es similar como la de los fariseos, los religiosos de los tiempos de Yahshua, los religiosos de hoy en día, de ningún modo entraremos en el reino del Padre Yahweh. Porque dice, si su justicia no es mucho mayor, o sea que si tú tratas a los demás igual como los fariseos, los religiosos, que dan levadura, dan una verdad adulterada, no esperemos ir al reino de Yahweh. Nuestra justicia tiene que ser mucho mayor que la de esos religiosos. Los maestros de la Torá eran los que escribían en aquel tiempo, traducían o copiaban la Torá, por eso eran maestros de la Torá, los escribas, escribían para que cada congregación, sinagoga tuviera un pergamino de la Torá o el Tanaj. Y los peruchim, los fariseos, pues eran otra secta que les gustaba a ellos agregar cargas a los demás. Pero mis hermanos, que nuestra justicia sea mucho mayor que la de los religiosos para poder entrar en el reino de Yahweh. Consejo de Yahshua. Así que mis hermanos, no es suficiente la justicia que ellos aplican a los demás. Debemos alejarnos de esa justicia de esos fariseos. ¿Cómo lo podremos hacer? Leamos los pasajes anteriores a este. Mateo 5, 17 y 18 en Mateo, leamos. Miren lo que dijo Yahshua. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, o sea, el Tanaj. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad. Les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Miren, mis queridos hermanos, este enunciado es muy contundente. Muchos dicen que la Torá, el Tanaj, los mitzvot, mandamientos, ordenanzas, las celebraciones de los moedim, de las fiestas, ya quedaron clavadas o abolidas. Pero ¿qué dijo Yahshua? No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, o sea, el Tanaj. He venido no a abolir, sino a completar. Porque el Tanaj hablaba de que el Mesías iba a venir. Cuando Él viene, Él completa. Entonces ya está la escritura completa. El antiguo pacto, el pacto renovado, queda completa con la venida de Yahshua el Mesías. Otras versiones dice venido a cumplir, claro, porque las profecías se tenían que cumplir en Él. Él cumplió al venir, cumplió la profecía del Tanaj. ¿Sí ven? Y ahora les advierte, hasta que no pasen cielo y tierra, ni una comita, una yod, ni una tilde pasarán de la Torá. Y hoy en día hay personas que no es que eso ya quedó atrás, es que ya hay otras cosas nuevas y que hay otras verdades, otras doctrinas. Y no, mis hermanos, no caigamos en esa levadura de los fariseos, en las diferentes religiones. Cada uno aplica diferentes mandamientos, diferentes levaduras. No, mis hermanos, Yahshua dijo que ni una yod, que es la letra más pequeñita del alefato hebreo, una comita, ni una tilde pasarán de la Torá. Cuidémonos, mis hermanos, de esa levadura. Mateo 5:19. ¿Qué dice ahí?
el libro de Mateo. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot, de estas ordenanzas, y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Mis queridos hermanos, Yahshua, el Hijo de Yahweh, está pronto a venir. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer la Torá, el Tanaj, el testimonio de Yahshua. Entonces tengamos cuidado con la levadura de los fariseos, porque cualquiera que desobedezca el menor de estas ordenanzas mitzvot y enseñe así a otros, será llamado el menor. Nosotros tenemos que ser humildes, pero tenemos que obedecer la Torá, el Tanaj y a Yahshua. Cualquiera que obedezca y a ti enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Nosotros no estamos buscando la grandeza, el nombre, no, mis hermanos, la fama, no. Nosotros tenemos que ser humildes, pero eso sí, obedientes a la Torá, al Tanaj y al testimonio de Yahshua. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos cuidado con la levadura de los fariseos. Te invito, mi hermano, mi hermana, que sigamos escudriñando, que tú en tu casa con más calma leas estos versículos para ver si las cosas son así como se han presentado. Vamos a orar para concluir. Amante querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Gracias, Padre, por el testimonio que dio Yahshua, que el testimonio que dio nos ayuda a conocer que debemos guardarnos y cuidarnos de la levadura de los fariseos, de la levadura de las religiones. Ayúdanos, Padre, a tener discernimiento, que tu ruaj esté en nosotros, que al leer estos pasajes podamos tener el discernimiento para tener cuidado. Y así, Padre, poder enseñar a los demás de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra de la Torá y el Tanaj. Padre, sabemos que tu Hijo viene pronto. Queremos estar listos para ese momento. El novio viene pronto. Padre, que tu bendición sea con los que están viendo este programa y así juntos podamos estar listos para recibir a tu Hijo unigénito. No tenemos méritos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero y está próximo a venir. Amén.